que son dos temas diferentes, pero voy a leer un poco de lo que escribí para explicar por qué incorporo el problema de las políticas internacionales de docencia. Bueno, esta breve nota metodológica surgió cuando me pregunté si era posible delimitar un corpus de conceptos propiamente sociológico para el estudio del comportamiento humano dentro de las empresas. Mi proyecto de investigación es la formación de los empleados y las empleadas como estrategia de management. Entonces, cuando ataqué el concepto de formación, aparece la idea de actitudes, y a partir de ese pequeño vocablo es que me introduje a la cuestión de la metodología en la sociología. Pues la pregunta, como digo, es si podemos estudiar las actitudes de los trabajadores o los estilos de gestión de las empresas sin salir de los confines del dominio propio de la sociología. Entonces, frente a la aceptación de la naturaleza indeterminada y contingente del comportamiento de los fenómenos del mundo, encontré si la antropología como metodología de la dinámica compleja y de la teoría de las catástrofes o de estos bucles de retroalimentación de los que hablaba Adrianita, constituye una nueva sistematización del pensamiento social. Me pregunté si esa metodología servía para reflexionar acerca de los fenómenos caracterizados por la inestabilidad y el indeterminismo. En este sentido, una primera idea que guió mi reflexión fue seguir los avances producidos en el campo de la ciencia en el terreno epistemológico. Cuando hablo de ciencia me refiero a la teoría física y matemática. Por tanto, me pregunté qué tipo de premisas deben hacerse para ir al encuentro de lo social, sin dejar de considerar el debate contemporáneo acerca de lo macro versus lo micro. La discusión científica en torno a la llamada teoría fundamental de los procesos de los procesos fundamentales que están a la base de la física matemática. Al plantear que la investigación de la relación entre las disciplinas requiere de un compromiso entre una u otra dirección, micro o macro, forzosamente introduce la pregunta por el método. Bueno, eso es exactamente lo que yo hice. Una reflexión sobre el método para ir al encuentro del dominio de la sociología. También acarrea necesariamente el examen de la ontología subyacente en la teoría social, cuestión que efectivamente realicé. Digamos que fui a buscar el árbol genealógico de la pregunta por la sociología. La consideración sostenida, por tanto, en estos papeles es que los diversos actos producidos en el campo de la ciencia físico-matemática han modificado el eje epistemológico no solo de los descubrimientos arrojados en el campo de la física cuántica, sino en el campo también de la teoría social. No es casual que cuando el debate acerca del papel del observador en el campo de la ciencia emerge, el análisis de lo social lo retoma. Y por eso hablamos del retorno del sujeto, que es básicamente la ponencia que presentó ayer Margarita Castellano. Cuando el campo de la ciencia, orientó su mirada en el observador, las disciplinas sociales volcaron sus estudios a ese lugar del sujeto. Por lo tanto, todo el terreno de las emociones, los sentimientos, la conciencia, son retomados para incorporarlos al estudio de la sociedad. Y en ese momento se rompe, digamos, lo que la sociología clásica desde el inicio montó guardia para decir: lo social es lo social, lo individual es subjetivo, lo individual es psicológico, por lo tanto corresponde a la psicología hacer el estudio de las emociones, de los sentimientos, de la conciencia subjetiva. Y no, pues ya en la actualidad, precisamente por el acto científico de la físico-matemática que presenta, digamos, la idea de que puede haber un campo unificado para que con un mismo principio epistemológico se pueda analizar
la gran escala como muy pequeño, pues también en el campo de la sociología se pretende un campo unificado del saber donde con las mismas premisas epistemológicas podamos estudiar lo grande, desde las estructuras sociales, la cultura, lo simbólico propiamente dicho y la vida cotidiana del sujeto, o sea, lo que hace Schultz con su fenomenología. Bueno, esta parte teórica pues termino con una idea que la retomo de Giddens y de Turner, quienes a mediados del siglo pasado plantearon el problema de este mundo. Déjenme encontrarlo porque estoy resumiendo mucho. Es más o menos así. Si consideramos al individuo como un sistema, ¿qué datos privilegiaríamos en torno a la subjetividad? Las conductas, el lenguaje, el análisis del discurso, el pensamiento, las formas simbólicas y culturales desde las cuales los sujetos guían su acción. ¿Qué sujeto estudiamos? ¿El de la acción social o el construido desde las ciencias cognitivas? ¿En dónde ubicar las emociones, los afectos, los sentimientos? ¿En el individuo o en las producidas culturalmente, socialmente? En definitiva, ¿qué decimos estar investigando cuando intentamos ir al insondable, hermético e indescifrable dominio de la libertad? Y bueno, ya viene toda una reflexión si nuestro dominio en la sociología está separado de otros órdenes. Ya vimos que no, tan solo por las ponencias que aquí se han presentado. Bueno, entonces, cuando hice esta reflexión metodológica, encontré que el debate en torno a si la carrera de sociología necesita una modificación de plano o solamente una reestructuración, pues me di cuenta que es un debate falso, porque es un debate falso porque o sea, ya está rota la sondera, ya hay un estallido de sentido, ya es imposible, como aquí lo han manifestado la mayoría, no tener puentes con la antropología, con la etnometodología, con la hermenéutica, con Becker, con Adame. O sea, cada quien busca, personalmente como académico, pues las lecturas que más le gustan, y si de pronto encontró a Husserl, pues tráelos al salón de clases. Y por supuesto que rompe con todas las fronteras del dominio sociológico, pero hace un aporte significativo porque su tema de lectura es lo que lo apasiona, es lo que concentra su atención. Y esa búsqueda, por ejemplo, de la fenomenología de Husserl y después seguir la vertiente de Schultz y toda la demás, pues es un aporte. Entonces, yo digo que tenemos que respetar este estallido de sentido y entonces ni siquiera debatir si modificamos los planes de estudio o los rediseñamos, sino aprovechar pues las políticas operacionales de docencia. Estoy perdida con los diapositivos, voy a voltear. Que se definen así. Tienen por objeto abrir las trayectorias formativas de los alumnos y propiciar la movilidad estudiantil. Pues esto qué significa, que la universidad ya aprobó en el colegio académico precisamente las políticas operacionales de docencia que nos permiten jugar. Pero entonces ya no meter todo en 12 trimestres en la carrera de sociología y querer abarcar todo, no, sino pues seguir los lineamientos de las políticas operacionales de docencia y que un estudiante pueda transitar de la licenciatura en sociología a la licenciatura en comunicación, a la licenciatura en política y gestión, a la licenciatura en psicología social, etc. ¿La siguiente? De acuerdo, entonces, el debate de la docencia pienso yo que no es un debate que deba darse en los departamentos, a menos que lo hagamos en el sentido que lo plantearon Noemí y Santa Cruz, porque esa puede ser una coordenada del debate. Según yo, las coordenadas deben impactar y que la división de sociales, porque eso están las políticas operacionales y la docencia finalmente es tarea de las divisiones.
divisiones, pues se trata de que la división se haga cargo digamos, asuma las políticas institucionales, rediseñe todas las cadenas sociales y produzca objetos de transformación vigente. De tal modo de que pues, podamos debatir divisionalmente, si es posible de comunidad, el tema de las políticas operacionales de docencia. Fíjense, yo hice una investigación en un trimestre con unos alumnos y entonces les pedí a los distintos equipos que trajeran sábanas de los objetos de transformación y algunos contenidos sintéticos de todos los planes de todas las carreras sociales. Fue un módulo francamente agotador porque los estudiantes se comprometieron, porque si querían ya hacer esto de las trayectorias, de tomar los menús, ya necesitan movilidad estudiantil. Les interesó mucho el tema de las políticas operacionales, pero cuando se ve la dimensión del problema, pues, se tiene que uno posicionar y decir, solo siendo directora, o sea, yo rediseño las carreras de la división, porque un equipo de trabajo, esto no tiene que hacer la división de sociales. Este proyecto yo se lo presenté a Arturo Angiano, pero no me entendió nada, y después se lo llevé a Santa Cruz, pero se ve que no lo revisó porque ya nunca supe qué pasó. Pero sí se necesita ser director para impulsar las políticas operacionales de docencia, y entonces todo lo que estamos aquí discutiendo automáticamente cae. O sea, lo podemos llevar a cabo, y entonces el profesor que ayer expuso lo de ecología política abre su optativa. Margarita Castellanos y Adriana, que están metidas en la sociología clínica, abren su optativa. A mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera una optativa del Seminario del Capital, porque los estudiantes ya me están pidiendo, después de la crisis económica, que les explique qué pasa con eso. Yo, como pues ese tema lo enseñé muchos años en la Facultad de Economía, pensé que estaba bien, pues yo quiero una optativa, porque lo voy a abrir, solo que lo voy a abrir porque hay una demanda de estudiantes que me lo está solicitando, pero pues lo voy a dar gratis, y sí lo voy a hacer, no va a haber constancias ni nada, pero pues me gustaría tener una optativa. Y en esta optativa, pues que vengan alumnos de comunicación, de psicología, de otras carreras, de otras divisiones, de otras unidades de la UNAM, y entonces tener una optativa de Xochimilco, pues que tenga su sentido, porque eso ya abre la posibilidad de movilidad estudiantil, y que tenga créditos, obviamente, y que el estudiante que venga a hacer mi optativa, pues tenga 8 créditos. Y así por el estilo. Bueno, pues ya entramos a los detalles y bueno, entonces esta idea, pues entonces digamos que abre un montón de preguntas. ¿Qué hacer con los edificios? ¿Qué hacer con los horarios? ¿Qué pasa con los coeficientes de participación? ¿Qué pasa con la beca de docencia? ¿Qué pasa con que hay profesores de taller que tienen menos créditos, digamos, menos coeficiente de participación que los que dan teoría? Entonces, pues hay una propuesta que yo desarrollé, la discutí muchísimo con Ramsés hace como 3 años, se la llevé a Guiano y a Iris, la discutí muchísimo con Pablo Mejía, quien también trabaja en cuestiones de estadística a veces para pues hacer propuestas. Por ejemplo, si metemos palabras clave en la computadora y empezamos a encontrar objetos de transformación similares en todas las carreras de sociales, es obvio que habría una optimización de la capacidad instalada, porque por ejemplo yo pensaba, Alicia Pomoniato, Eduardo Andigo, Mabel Piccini, Raimundo Mier, enseñan semiótica en la carrera de comunicación. Yo he tenido alumnos que les interesa muchísimo el tema y me preguntan a mí, no puedo, o sea, pero la idea sería, yo soy tu tutora, el tutelaje académico tendría sentido, te hago un menú, una trayectoria académica, y si te interesa el tema del análisis del discurso, te mando con, pues ya nada más queda Mauricio Andión, porque digo Eduardo, porque ya todos los demás ya, no bien, pero ya todos los demás ya casi se mueren, las otras dos, pero que, o sea, hay opciones para aprovechar lo que la institución ya aprobó en colegio académico
para introducir estas ideas que aquí se están presentando. Para terminar, pues, puse un ejemplo, que es lo que a mí me gustaría, por ejemplo, un alumno que yo tutelara. Yo le diría, especialízate, si te interesa que le interesara la selección de personas, que ya he tenido alumnos en el módulo 8, que les interese el tema de la gestión de recursos humanos, vale, no es marxismo, debe estar bien, porque el mercado de trabajo eso requiere. Según yo, ese alumno tendría que hacer exámenes psicométricos, pero además entender la propuesta, digamos, teórica que está atrás de las ciencias cognitivas y cómo anulan al sujeto en los exámenes psicométricos. Lo tendría que saber. Tendría además que ir a la división al departamento de producción económica a trabajar con los expertos en empresas, en organizaciones. Y por supuesto, pues en mi departamento con el área del módulo 8. Pero además podría ir a los módulos de Gustavo Leal en medicina social, a los módulos de Mariano Noriega, allí en biológicas, donde trabajan todo el tema de la capacitación para el trabajo. En la tarde, en el departamento de educación y comunicación, hay un montón de profesores que trabajan el tema de la capacitación en las empresas, selección de personal, gestión de recursos humanos. Entonces, ese alumno que yo tutelara, yo le haría una trayectoria, digamos, particular, o sea, es su formación. Y a mí, francamente, este tema de las políticas operacionales de docencia me gustó muchísimo. Cuando Magda Fresa lo presentó en el colegio académico para abrir la unidad Guajimalpa, yo estaba de colegiada ahí, francamente me dio un montón de envidia porque, pues, como era nuevo, la unidad nueva, los planes todos nuevos, no había grupos de poder así como trabajo que no nos dejan avanzar y luego gente con la que uno no se lleva bien o así, sino que pues, podían hacer de las suyas. Y entonces Magda Fresa introdujo precisamente en Guajimalpa ya rutas, trayectorias académicas de los alumnos, de tal modo que un alumno puede no solamente moverse en Guajimalpa en distintas carreras, sino que ya se puede ir a Iztapalapa, ya se puede ir hasta Posaco. En Xochimilco no puede venir a sociales porque a nadie se le ha ocurrido establecer lineamientos divisionales, porque eso es lo que dice la ley del colegio académico. Es atribución de los consejos divisionales establecer los lineamientos para que se hagan optativas y para que se den créditos, coeficiente de participación, etc. a los profesores. Y pues en sociales de esta división pues va a pasar. Y bueno, estas son las preguntas que después empiezan a aparecer. Y, por ejemplo, nosotros dábamos el módulo de sociología del trabajo durante un año en un área de concentración. Y un día, o sea, esto que voy a decir a lo mejor va en contra de mí misma, porque me van a poner a trabajar si se prueba algo parecido a lo que estoy diciendo, pero un día estábamos en la Sierra de Asunza, Cristina Pisonia y yo, dando un módulo de octavo, eran 4 alumnos. Yo casi termino el doctorado, la Sierra de Asunza tiene el doctorado, Cristina Pisonia tiene el doctorado, y después, pues sumando lo que ganamos, estábamos hablando en torno de 110,000 pesos por 4 alumnos en un trimestre. O sea, el salario que recibíamos pues era para formar 4 alumnos en el área de concentración de trabajo. Y, ok, pues esa es la ventaja que tienen las universidades públicas, está muy bien. De hecho, ese fue un argumento de Arturo Llano para hacer las áreas de concentración, que éramos creo que a veces 4 profesores con 3 alumnos. Ok, pero entonces empiezan a salir preguntas como esta. Si todo el mundo empieza con la movilidad, pues se va a quedar vacía. Por ejemplo, la cátedra de Carolina Tenán, nadie no quiere apuntarse con ella. Ok, pues ni modo, no tengo beca de docencia porque mi módulo no atrae a nadie, porque no es un objeto de transformación apetecible, porque no tengo las condiciones académicas ni pedagógicas para dar clases y porque ya a lo mejor me tengo que jubilar. Pues eso es lo que está también en el trasfondo de lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto,
tanto es un tema que muy probablemente queme las manos a cualquier director de división, pero no solamente por lo que implica en términos políticos, sino porque es un mundo de trabajo